Qué hermoso día nos ha dejado nuestro Señor ahora para estar aquí juntos. Le doy gracias a Dios por que Él es bueno y ha traído a su Hijo Jesucristo para morir por los pecados, por el perdón de los pecados, y como fue profetizado, Dios lo resucitó de los muertos al tercer día. Esa Pascua, muchos en el mundo celebran como si fuera una festividad de conejitos y canastas llenas de golosinas, ropa nueva, carne asada, familia y diversión. Aunque esas cosas no son malas en sí mismo, la iglesia lo ha convertido en una celebración anual de la resurrección de Cristo a la vida después de su crucifixión y muerte. Las celebraciones cristianas se centran en el verdadero significado de la Pascua, que es la resurrección de Cristo Jesús. Nosotros como cristianos celebramos el domingo de resurrección no solo una vez al año, sino cada vez que nos reunimos. La resurrección es lo que los une a los verdaderos cristianos, es el centro del poder y de la razón que somos cristianos. Como se profetizó hace 2000 años, un hombre que decía ser el Mesías murió en la cruz, fue sepultado y 3 días después resucitó. Celebramos la Pascua porque Él vive, y por lo tanto, porque Él vive, nosotros, los que hemos nacido de nuevo, vivimos en Cristo Jesús. Por eso celebramos la Pascua. Vayan conmigo a diferentes textos. Voy a usar 3 principales y otros muchos más textos. Pero si quieren, vayan a Lucas, ahí pongan su lugar en Lucas, capítulo 23, versículos 39 al 43. También vamos a ver Mateo 27, versículos 38 al 44. Vamos a estar viendo también Marcos 16, del 1 al 7, y muchos más otros textos, pero estos son los textos que construyen nuestro mensaje esta mañana. Esta mañana quiero llamar nuestra atención sobre las segundas oportunidades, la Pascua y el ladrón en la cruz. En realidad fueron 2 ladrones que fueron crucificados junto a Jesús. Uno confió y recibió salvación y el otro no. Quizás te parezca un poco extraño hablar del ladrón en la cruz en el domingo de resurrección. A lo mejor dicen eso lo hubieras haber hecho el viernes, yo creo. Pero quiero señalar algo sobre la Pascua y las segundas oportunidades a través de la historia del ladrón arrepentido. Y ver por qué la Pascua era tan importante para este pecador como ese ladrón arrepentido. Lo primero que quiero que notemos es que ambos ladrones se burlaban de Cristo. Estos hombres estaban sobre un instrumento de tortura y probablemente no les quedaba mucha vida, era muy poca vida, y sin embargo todavía se burlaban de Jesús. Con la poca vida que tenían, seguían burlándose de Jesús. Mateo 27, 44 nos enseña eso. Esto era exactamente lo que hacían los demás espectadores y los líderes religiosos al presenciar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que hacían, se burlaban. Jesús sabía que esto iba a suceder. Lo vemos en Salmos 22, dice que todos los que me ven se burlan de mí. Me hacen muecas con los labios, mueven la cabeza. Esto es para cumplir el Salmo 22, versículos 7 al 8. Y esto también aquí nuestro Señor Jesucristo lo que estaba haciendo es cumpliendo Isaías 53, 12. Ambos ladrones arruinaron la oportunidad.
Y como yo lo conozco y como se dice en mi pueblo, la regaron. La regaron y la regaron muy feo. Perdieron, arruinaron la oportunidad. Tenían al Creador a su lado y lo rechazaron. En Génesis tenemos a los primeros humanos que fueron creados en la imagen de Dios. Adán y Eva estaban en el ambiente perfecto. Tenían comunión con Dios. Y por eso ellos también rompieron esa oportunidad que tenían para tener una perfecta comunión con Dios. Y por eso la naturaleza pecaminosa pasó a sus descendientes y también a nosotros. Quiere decir yo y tú. Esto significa que todos hemos fallado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos separados de Dios, ni siquiera un justo hay. Entonces, en ese sentido, también nosotros arruinamos todo. En ese sentido, todos fallamos. En ese sentido, todos nacemos y la hemos regado. Entonces, ¿cómo es posible esta segunda oportunidad? Inmediatamente después de la caída, Dios nos presentó una segunda oportunidad en Génesis 3:15. Dios maldice a Satanás y lo condena a Satanás, si se acuerdan, y trae esperanza a los descendientes de Adán y Eva. Dios le dice a Satanás, su simiente herirá la cabeza tuya y tú herirás la calcañar. Habría una segunda oportunidad, excepto esta vez vendría a través del Hijo del Hombre. Habría una oportunidad segunda. Un Salvador, un Mesías, vendría y haría lo que Adán no pudo hacer y lo que ninguno de nosotros podríamos lograr hacer. Sería a través del Mesías que tendríamos una segunda oportunidad. Lucas capítulo 23, versículos 39 al 41. Vemos ahí el ladrón arrepentido, reconoció su pecaminosidad, mientras que el otro ladrón se burló de Jesús diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero fíjate lo que dijo el ladrón arrepentido. ¿No temes a Dios? ¿No temes a Dios? Estando bajo la misma sentencia de condenación, y nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Algo sorprendente sucedió. No sabemos exactamente cuándo sucedió, pero vemos un asombroso milagro de transformación. Al ladrón arrepentido se le dio una segunda oportunidad. Se había burlado de Jesús, pero nuestro Señor no se lo reprochó, sino tuvo una segunda oportunidad, y esta vez a través del Salvador prometido. El ladrón ya no se burlaba de Jesús, ahora lo defendía. Algo cambió. Mira, dice, ¿no temes a Dios? El temor de Dios es el principio de toda sabiduría. En algún momento empezó a temer al Señor y se arrepintió. Lo que sí sabemos es que nuestro Señor todavía estaba ministrando y evangelizando hasta el último aliento. En Juan 19, 32 al 34, vemos que el ladrón arrepentido pudo observar lo que sucedió cuando Jesús estaba en la cruz. Incluyó viendo el clamor de nuestro Señor Jesucristo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto nos muestra
cuán poderosa es la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. Marcos 16, 1 al 7. En el relato de Marcos sobre la resurrección, el ángel informa a las mujeres que el Señor no está allí, sino que ha resucitado. Luego dice en el versículo 7, pero id decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veráis como os dijo. Y a Pedro, dice específicamente a Pedro, aquel que había mirado a los ojos a Jesús y lo había negado, aquel que la regó, que lo negó, también recibe una segunda oportunidad después de haber fallado. ¿Qué palabra de aliento hubiera habido sentido Pedro? Esto era una buena noticia para Pedro. Así como el ladrón en la cruz también escuchó las buenas noticias del perdón de nuestro Señor, y también Pedro escuchó eso. Padre, perdónalos. Ese es un nuevo comienzo. Es una segunda oportunidad. No lo sé, pero estoy seguro que si de algunos de los que estamos aquí sentados este día de Pascua, este domingo, hemos despreciado la oportunidad, hemos despreciado a Dios, hemos fallado, la hemos regado. Pero hay esperanza, porque Él vive. Esto es lo que significa la Pascua. Que Dios en su asombroso poder mostró al mundo lo que prometió que haría desde Génesis 3:15. Es decir, que nos traería una segunda oportunidad, pero a través del segundo Adán. A través de un hombre, el pecado y la muerte entraron al mundo y todas las personas, pero a través de Jesús hizo lo que Adán ni nadie después pudo lograr. Por la obediencia de Cristo muchos serán hechos justos. En la tumba donde yacía Cristo, Dios lo resucitó y cumplió su promesa de una segunda oportunidad. Ese mismo gran poder que levantó a Cristo entre los muertos, ahora obra en aquellos que creen. Pascua significa que los pobres de espíritu heredarán el reino de los cielos. Los dolientes serán consolados. Los mansos heredarán la tierra. Los buscadores de justicia serán saciados. Los misericordiosos recibirán misericordia. Y los limpios de corazón verán a Dios. Mateo 5, del 3 al 8. El significado de la Pascua es que las promesas de Dios sean hecho realidad en Cristo. La Pascua es el Evangelio. Son las buenas nuevas, son las buenas noticias que deben ser compartidas. La Pascua significa que hay esperanza para nosotros. Como dijo Jesús, porque yo vivo, vosotros también viviráis. Juan 14:19. Si no hubiera resurrección de nuestro Señor, no hubiera evangelio. Sin la resurrección no tenemos buenas noticias. Sin la resurrección no tenemos un nuevo comienzo. Sin la resurrección no hubiera una Navidad. Ni la Navidad, hermanos. La Navidad hubiera sido un hombre que nació, hizo buenas obras y fue un mártir como muchos mártires antes de él y después de él. Pero lo que lo hace diferente es quién fue a la cruz y que fue resucitado de los muertos. El único. El ladrón en la cruz es una imagen de las segundas oportunidades que vemos a través de la Biblia. Moisés, el asesino, vemos que tuvo una segunda oportunidad. Cuando el Señor lo había
llamado en el zarza ardiente y fue elegido para liberar a una nación. David era un adúltero y un asesino, pero vemos su arrepentimiento en Salmo 51 y una segunda oportunidad para él. Y muchas más oportunidades para aquellos que ninguno de nosotros hubiera elegido para realizar la obra del reino de Dios. Pero debemos recordar algo y quiero que escuchen esto muy, muy claro, por favor. Porque está siendo ofrecido esta mañana a cada uno de que está escuchando una segunda oportunidad, una nueva vida, un nuevo nacimiento. Pero escucha. Debemos recordar que hubo dos ladrones que fueron crucificados junto a Jesús. Uno confió en él y recibió salvación y el otro no. Hermanos, amigos, las segundas oportunidades no son automáticas. Las segundas oportunidades no son automáticas. Pedro tuvo una segunda oportunidad y se arrepintió, pero Judas no la tuvo. Judas corrigió su error. Hermanos, Judas fue y corrigió su error, hizo lo bueno, lo hizo y devolvió el dinero, pero no se arrepintió. La imagen del ladrón no arrepentido en la cruz es una historia desafortunada y fatal en toda la Biblia. Faraón también hizo lo correcto y dejó ir al pueblo de Dios, pero no se arrepintió. El joven rico se arrepintió y se fue triste, pero no hay constancia de que alguna vez verdaderamente tuvo arrepentimiento. Pilato se sintió mal por sus malas acciones y hasta se lavó las manos y dijo, esto es malo, pero no se arrepintió. Esta buena noticia es solo buena para aquellos como el ladrón arrepentido que recibe la obra de el Salvador en la cruz. Son solo bonitas y buenas noticias para aquellos que reconocen su pecado y lamentan por él. No es para aquellos que piensan que pueden seguir en el mismo pecado y vuelven corriendo para atrás, pero no porque se arrepienten, sino por las consecuencias que les pasan en la vida. Algo pasa, se asustan, algo con Dios, pero no están arrepentidos de las consecuencias. No se arrepienten que han ofendido a un Dios santo, sino nomás se arrepienten de que los pescaron o tienen este problema. La buena noticia es que mientras haya vida, siempre habrá segundas oportunidades. La Pascua significa esperanza, significa una nueva vida, un nuevo comienzo. El ladrón arrepentido creyó en el Señor Jesucristo y como resultado hubo una transformación interna. Confesó y confió y creía que Jesús era el Hijo de Dios y que volvería entre los muertos. Entonces el ladrón le dijo, Jesús, recuérdame cuando estés en tu reino. El ladrón creía que Jesús era un rey con un reino real. Creía que este rey era más que un rey terrenal, era un salvador y lo llevaría a su reino celestial. Y Jesús le respondió, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un ladrón que iba a camino hacia el infierno. El ladrón iba hacia el infierno, pero Dios lo interrumpió y interrumpió su destino eterno y cambió su vida con simplemente suplicar al Salvador.
Jesús, acuérdate de mí. Esto nos dice algo acerca de Dios, nos dice que la salvación es un regalo de Dios. El ladrón arrepentido no pudo bajarse de la cruz, no pudo hacer buenas obras para ganarse la salvación. No podría bajarse y arreglar las cosas contra las personas que lastimó. No pudo bajarse a bautizar, aunque si de alguna manera hubiera salido de la cruz, seguramente haría todo en obediencia y quizás se hubiera bautizado y hecho buenas obras para honrar a Dios. Pero todas esas cosas son un resultado de tu salvación, no la causa de tu salvación. El resultado, no la causa de tu salvación. Él no tenía un gran conocimiento teológico profundo. No sabía la teología profunda. No tenía mucha fe. Pero tenía, como Pedro, poca fe. Y eso fue todo lo que necesitó para que el Señor sacara a Pedro del agua cuando se estaba hundiendo. El ladrón tenía la fe del tamaño de una semilla de mostaza. Y eso es todo lo que necesitaba. Todo lo que podía hacer fue mirar al Salvador con fe y pedir misericordia. Y eso es todo lo que necesitaba. La experiencia del ladrón arrepentido es una ilustración perfecta de la verdad bíblica de que la salvación es un regalo de la gracia de Dios que recibimos por fe, no por obras. Efesios 2, 8 y 9. La historia del ladrón arrepentido también nos muestra que ningún pecado es demasiado grave para que sea perdonado. Aunque ya había sido el ladrón sentenciado por sus crímenes como ladrón y sentenciado a muerte, no hay pecado del cual un verdadero pecador arrepentido no pueda ser perdonado. Porque por grande que sea el pecado, la gracia de Dios abunda más. Porque la muerte de Cristo es suficiente para pagar la deuda de todos nuestros pecados. Simplemente ven a Él. Reconoce que Él tomó la paga que tú mereciste. Reconoce que tú eres ese pecador y que murió por lo que tú merecías y confesó su pecado. Arrepiéntete y pídele perdón a Jesús. Dios mostrará gracia y perdonará los pecados de todos aquellos que crean en Él. Le insisto esta mañana, les insisto, no esperes hasta el último aliento como el ladrón arrepentido. Simplemente no sabes cuándo terminará tu vida. Puede ser mañana, no importa tu edad. Así que no esperes. Hoy el Rey Jesús te ofrece una segunda oportunidad. Hoy es el día de la salvación. Tal vez hay gente aquí que ha puesto su fe en Cristo, pero te has desviado. Quizás has puesto tu fe, pero te has desviado. Tal vez estás aquí cómodo en donde estás, en donde te encuentras espiritualmente y dices, no, pues estoy bien espiritualmente. Corre a Él. No esperes. Regresa y mira la cruz y la maravillosa obra de la resurrección y el poder de Dios. Tal vez estás luchando con un pecado. Tal vez te ha agarrado la pornografía, tal vez te ha agarrado la lujuria, tal vez te ha agarrado la mentira, tal vez tienes ese pecado del alcohol, de las drogas, tal vez tienes el pecado del mundo, estás agarrado. Ven a ver esa maravillosa gracia y el poder de la resurrección y ve lo que Dios puede hacer en ti. Te liberará. Quizás estás experimentando tribulaciones
y problemas y tentaciones. Se mira todo oscuro. Mira la maravillosa cruz y la esperanza que tenemos por la resurrección. Venid a Él hoy, porque hoy también es el día de la restauración. Hoy vemos segundas oportunidades. Vemos al ladrón en la cruz y la importancia de la Pascua. Esta es una historia de esperanza para todo aquel que se humilla delante de Dios en fe y arrepentimiento. Oro para que hagas esto. Él te recordará y Jesús te diría con mucha alegría, en verdad te digo, estarás conmigo en el paraíso. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Señor, sabemos que ninguno de nosotros podemos vivir esa perfecta justicia que tú demandas de nosotros, porque demandas justicia perfecta, pero Señor, hemos quebrado tus leyes. El más bueno, Señor, el más bueno del mundo, Señor, comparado a tu bondad, Señor, son como garras de inmundicia comparado a tu justicia. Pero aquel cordero, Señor, que estaba sin mancha, perfecto, lo hiciste tu pecado, aunque nunca pecó, para que podría ser la justicia de Dios para nosotros. Señor, tú profetizaste y podemos ver, Señor, que cumpliste tu promesa. Señor, no sé qué pasó, qué sucedió con este ladrón arrepentido, porque estaba burlándose, Señor. Y hay dos significados ahí en esa cruz, Señor, dos diferentes tipos de gente. Estamos los que nos burlamos de Dios y todos nos burlamos de Dios. Todos comenzamos y rechazamos a Dios. Todos lo ignoramos a Dios. Ni uno busca a Dios como estos tres hombres en la cruz. Pero tú ofreces una segunda chance y uno arrepentido y uno no se arrepiente. Señor, abre ojos y corazones, Señor, para que vean que tú demandas una respuesta. ¿Qué será ahora? ¿El ladrón arrepentido o el ladrón que se murió burlándose de Dios, rechazándolo? Oh Señor, que tú muevas el corazón. Es tu espíritu. Yo no tengo ese poder. Yo solo traigo tu palabra, Señor, pero vemos que Cristo trajo la palabra al fin y por el poder del Espíritu Santo transformó a ese ladrón. Te pido, Señor, que esta mañana tú transformes corazones, Señor. Que tú uses esta palabra para tu gloria y para tu honra. Que tu palabra no venga solo en palabra, pero que venga en poder, Señor. El poder de la resurrección, el poder del Espíritu Santo, el poder de aquel que levantó de los muertos a Cristo. Gracias, Señor, te damos por este día, porque lo pedimos para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Este momento vamos a